Estamos saliendo en vivo y en directo, estuvo con nosotros Otto Reich, se me ha torcido la corbata, pero qué raro que para la izquierda, porque a mí en general todo se me tuerce a la derecha. Yo me corro a la derecha siempre. Raramente encuentro a alguien a mi derecha, ¿saben eso? A mi izquierda está todo el mundo, por supuesto, pero a mi derecha no veo a nadie. Está el abismo simplemente, ¿no? Pero bueno, ha venido mucha gente de Venezuela, y a veces lo mejor del programa no es lo que ocurre en la emisión al aire, sino en las pausas comerciales, ¿no? La gente hace preguntas o comenta y es fantástico. Bueno, reanudando el hilo del programa, y lamento flagelarlos, ¿no? Pero estábamos con Maduro. Maduro se queja en tono inflamado y posando como víctima de que Estados Unidos le ha robado Citgo. No, Estados Unidos lo que ha hecho simplemente es congelar la entrada, la infusión, era casi una transfusión sanguínea de 25 a 30 millones de dólares diarios que entraban por compra de petróleo de las refinerías de Estados Unidos, entre ellas Citgo, a Venezuela. 30 millones de dólares diarios es mucho dinero, son casi 1.000 millones de dólares al mes. Entonces, Maduro deja de recibir a partir de esta semana 1.000 millones de dólares al mes que antes eran una fina cortesía de Estados Unidos, y esto le duele. Con esta medida se pretende robarnos la empresa Citgo a todos los venezolanos y venezolanas. Alerta, Venezuela. Los Estados Unidos hoy ha decidido transitar el camino de robarle la empresa Citgo a Venezuela, y es un camino ilegal. Ya he dado las instrucciones precisas al presidente de PDVSA, dueño de Citgo, de iniciar las acciones políticas, legales, ante tribunales estadounidenses y del mundo, para defender la propiedad y la riqueza de Citgo. Es un chiste este Maduro, ¿no? Porque lo que no tenía sentido... Primero, Estados Unidos bien puede vivir sin el petróleo de Venezuela. Esto no va a crear ninguna convulsión, ¿eh? El petróleo de Venezuela, esos 500.000 barriles que compraba Estados Unidos diariamente, equivalen más o menos al 3% de la demanda interna. Luego, Estados Unidos nada en petróleo, nunca tuvo reservas petroleras más vastas que las de ahora, más cuantiosas que las de ahora. Por lo tanto, Estados Unidos no necesitaba esos 500.000 barriles diarios, pero Maduro sí necesitaba esos 30 millones de dólares diarios. Con esa plata pagaba a la tropa represora, a los generales corruptos. Esto se le terminó, se le terminó. Me sigue doliendo que muchos medios periodísticos serios, entre ellos CNN, digan exactamente lo que dice Maduro, que Guaidó se ha autoproclamado, como si fuera un loquito, estrafalario, ¿no? Como si hubiera tenido un exabrupto egomaniaco presidente de Venezuela. Y todas estas medidas las hace pedidas y amparadas por el diputado Guaidó, que se ha autoproclamado inconstitucionalmente jefe de Estado venezolano. Él ha promovido estas medidas, él avala estas medidas. Desde PDVSA, todas las medidas legales, políticas, operativas, técnicas, comerciales, para defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos y en nuestra propia patria. Téngase en cuenta que PDVSA estaba produciendo menos de 1 millón de barriles diarios, la mitad se los vendía a Estados Unidos, eso se terminó, y más o menos la tercera parte, 330.000, se los vendía a China, se los va a tener que seguir dando a China. No se los vende porque China ya pagó por adelantado, con lo cual PDVSA se queda sin cash, con lo cual Maduro se queda sin caja chica. La única plata en efectivo que le va a entrar es la proveniente del narcotráfico, pero es un dinero marginal comparado con el que recibía de las refinerías de Estados Unidos. Maduro ataca, insulta a Bolton, al embajador John Bolton, alto asesor de seguridad nacional del presidente. Se ve que Maduro está asustado. Yo lo veo así al menos. Hoy declaró John Bolton, su mirada, su voz, el labio abajo le tiembla por desesperación y por odio. Él quiere un desenlace militar en Venezuela, quiere un golpe de Estado y lo pide abiertamente. ¿Cuándo? En las relaciones internacionales esto había pasado. Es más, le digo que en el siglo XX... en América Latina se dieron más de 100 golpes de Estado. Y nunca un golpe de Estado fue llamado abiertamente desde Washington. Ahora, John Bolton llama a un golpe de Estado abierto desde Washington. Hoy lo hizo, desesperado, con los ojos desorbitados. Bueno, en realidad parece que estuviera hablando de sí mismo, ¿no? Porque el que está temblando de miedo es él, el que tiene un plan de fuga pactado con Putin y las 20 toneladas de reservas de oro es él.
Maduro, Cabello, Padrino, Reverol, los hermanitos Rodríguez, créanme, el fiscal Saab, la geisha judicial Moreno, todos estos están empavorecidos, trémulos, ¿ah? Atacados de nervios, no saben qué hacer, a dónde correr, dónde guarecerse, ¿no? Y por lo que nos ha dicho Otto Reich, y Otto está mejor informado que yo, en La Habana no los reciben, no son bienvenidos. Así que están pensando a dónde escapar cuando la larga mano de la justicia caiga sobre ellos. Más ataques destemplados del dictador a Bolton. Y yo les digo a John Bolton, en Venezuela lo que va a haber es democracia y respeto a esta constitución, y los militares venezolanos no son golpistas. Como ayer me decían los militares que trotaron conmigo y que hicimos prácticas de tira, me dijeron, comandante en jefe, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, leales siempre, traidores nunca. Así me dijeron en consigna nuestros militares. Que es lo mismo que esos mismos militares le van a decir en una semana a Guaidó. Exactamente. ¿Ah? Leales siempre a usted, traidores nunca. Estos militares no tienen, por supuesto, ideales, no tienen valores, no tienen un derrotero ético, una brújula moral, ¿no? Estos generalotes que de momento le juran lealtad a Maduro son personajes incultos, ignorantes, extranjeros a la historia, con hambre, comprensiblemente con hambre. Han visto más dinero del que nunca se habían imaginado, y entonces son permeables, sensibles al poder hipnótico del dinero, a la corrupción. Pero lo van a traicionar a Maduro, créanme. Bien pronto lo van a traicionar a Maduro, porque no se van a hundir con él, van a saltar del barco como ratas oportunistas, van a saltar del barco. Maduro dice que la Casa Blanca está tomada por el Ku Klux Klan y que Trump, Pompeo y Bolton son todos miembros agazapados del Ku Klux Klan, así como lo oyen. Ofende a los militares venezolanos, ofende a la sociedad venezolana, pero ofende al derecho internacional. No tiene límite. El grupo de extremistas que asaltó la Casa Blanca no tiene límite. Es como el Ku Klux Klan detrás del pueblo venezolano. Lo que le faltan son las máscaras del Ku Klux Klan porque se le cayeron. Tiene el rostro terrible del Ku Klux Klan, de la supremacía racista que gobierna la Casa Blanca. Bueno, está claro que Maduro tiene un problema con el rostro de Bolton, ¿no? Que los labios, que el bigote, que la máscara, que el odio, que el desprecio. Que yo sepa, ninguno de estos señores es racista, ni Pompeo, ni Bolton, ni Abrams, que además Abrams es judío, ¿no? Su familia sufrió con el Holocausto, o sea que ninguno de ellos es racista, ninguno de ellos tiene un problema racial con Venezuela ni con América del Sur, ¿no? Este no es un problema racial, ni siquiera es un problema cultural, este es un problema moral. Venezuela es una nación devastada por una banda de criminales, por un atajo de narcodictadores, punto. No hay más, y eso se tiene que terminar ahora, no después, ahora. Ha tardado demasiado, muchas administraciones en Estados Unidos, que se reconozca la alta prioridad que es Venezuela. Por fin se ha hecho a partir de este mes de enero. Y yo tengo para mí que la dictadura ha entrado en una fase terminal y su fecha de expiración ya caducó. Y por lo tanto caen en cualquier minuto y en cualquier hora. Estoy seguro de que muy pronto nos vamos a despertar y vamos a leer las noticias desayunando y leeremos los militares venezolanos removieron del poder a Maduro y declaran su lealtad a Guaidó. Y en ese momento Maduro y Cabello irán a la cárcel o habrán escapado convenientemente a algún paraíso despótico que los cobije, que los prohíje. Pero eso va a ocurrir pronto, prontísimo. Créanme. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta al programa. Generalmente el público está mejor informado que yo y esta noche no es una excepción porque un señor se acerca a mí, me enseña su teléfono móvil y me confirma la versión que me habían dado. Y es que no solo Michael Moreno no quiso ordenar hoy el arresto de Guaidó y por eso lo sacaron bruscamente del aire de la televisión chavista, sino otro magistrado supremo, Daniel Antonio Mojica Monsalvo, también se rehusó a aprobar las medidas cautelares contra Guaidó y la orden de detención contra él. O sea que los propios geishas judiciales de Maduro empiezan a amotinarse, ¿no? Es una señal clarísima de que el régimen se está resquebrajando ante nuestros ojos.
Mike Pompeo concedió una entrevista a NTN 24 y en ella confirmó el solo hecho de que le dé una entrevista a este canal periodístico colombiano y hable de Venezuela, al mismo tiempo que Pence está reunido con Vecchio y con Borges, confirma que la administración está pensando en Venezuela. Ha dejado muy en claro que el presidente interino ha acreditado nuestra embajada, que nuestros oficiales allá tienen los derechos a la protección. Vamos a asegurarnos que hagamos todo lo que podamos para que nuestra gente esté a salvo. Como lo hacemos en cualquier lugar del mundo, vamos a asegurarnos que nuestros diplomáticos estén en un ambiente seguro y ajustaremos nuestra postura para asegurarnos que lo estén. Y es lo que hacemos hoy en Venezuela. Pero a esa postura Bolton añadió el fin de semana no solo nuestros diplomáticos, también Guaidó. No te atrevas, Maduro, a meterte con Guaidó. Si lo arrestas, te metes con nosotros. Y entonces por eso es que los jueces no quieren cumplir la orden de Maduro, ¿no? Esto es otro momento de Pompeo con NTN 24 hoy. La traducción es bastante solvente, ¿no? Pero básicamente Pompeo dice los horrores que le han infligido al pueblo venezolano durante 2 décadas no pueden continuar. Estados Unidos está trabajando de manera diligente para asegurarse que las voces del pueblo venezolano sean escuchadas y que tengan una democracia a la cual tienen derecho, que hayan elecciones libres y justas, que los horrores que han sido infligidos al pueblo venezolano se detengan. Eso es lo que el expresidente Maduro ha hecho. Ha puesto al pueblo venezolano en una de las peores crisis humanitarias en mucho tiempo. Ha causado una gran migración. Más de 3 millones de personas han huido, principalmente a Colombia y a otros países de la región. Y las condiciones devastadoras que existen en Venezuela son un resultado directo del régimen corrupto de Maduro. Muy bien dicho. Bueno, el socialista Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, no quiso reconocer a Guaidó la semana pasada, pero lo va a reconocer el próximo domingo. Él y toda la Unión Europea, lo que no es poco decir, ¿no? Van a reconocer que hay en Venezuela un presidente constitucional, es el señor Guaidó. El señor Guaidó puede nombrar embajadores en las 28 naciones de Europa, como ha hecho hoy la Asamblea Nacional en buena parte de los países de América. Dicho esto, Pedro Sánchez llegó hoy a Santo Domingo de camino a México y en Santo Domingo, en una reunión de la Internacional Socialista, no solo habló de Venezuela y llamó tirano a Maduro, como vamos a ver en un momentito, pero envió un mensaje muy poderoso a la satrapía bananera de Nicaragua. Y ténganse en cuenta que Sánchez proviene de la izquierda, es un socialista, ¿no? Pero bueno, es izquierda democrática, ¿no? Es una izquierda ética, no está reñida con los derechos humanos y las formas democráticas y el respeto a que cada voto se cuenta, ¿no? Entonces, estas palabras de Pedro Sánchez son de capital importancia. Los nicaragüenses tienen también que sentir el aliento de la Internacional Socialista, nuestra misma fraternidad con sus esperanzas de democracia y de libertad para Nicaragua. No hay socialismo sin libertad. No se protege al pueblo de sí mismo, se le protege dejando que se exprese en libertad. La libertad y también la igualdad. La libertad y la igualdad siguen siendo nuestras señas de identidad y lo van a ser siempre. Nunca una sin la otra, nunca antes una que la otra. Ha sido un discurso formidable el que ha dado hoy Pedro Sánchez en Santo Domingo, y este fue el mensaje, un torpedo Exocet a la línea de flotación de Maduro, que es una fragata que hace agua, ¿no? Lo llamó tirano. Así quien contrapone socialismo y libertad, quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Desde Ginebra, un portavoz de la señora Bachelet, la Oficina de los Derechos Humanos, confirmó que solo la semana pasada la dictadura genocida de Caracas ha asesinado a casi 40 personas. Just on that, if you recall, was the Wednesday, I believe 600 all detained on that throughout the country as a whole, receiving information which they are verifying. The most was recorded in a single day for at least 20 years. I think we have some 40 people in different, at least 26 to have died after security forces groups during the 2nd and the 25th of January. At least 5 also allegedly killed during illegal neighborhoods. Bueno, como ustedes saben, ayer en la rueda de prensa en la que el embajador Bolton y el secretario del Tesoro anunciaron el embargo de facto petrolero contra Venezuela, PDVSA, el embajador Bolton mostró, no se sabe si por un descuido o deliberadamente, yo creo que fue a propósito,
una libreta amarilla en la que decía 5.000 tropas a Colombia. Esto, por supuesto, ha provocado un gran revuelo en Colombia y el canciller Holmes salió a decir que no tiene idea de nada. Esta es la frase que causa polémica. 5.000 tropas a Colombia. Fue captada por los fotógrafos que asistieron a la rueda de prensa del asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton. En la libreta de apuntes del funcionario estaban anotadas las palabras que rápidamente fueron resaltadas por las agencias internacionales. Colombia se pronunció horas después de la noticia. El canciller señaló que no se tiene mayor información sobre esta anotación. Con respecto a la mención a Colombia, en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación. Él dice que lo desconoce. Bueno, a lo mejor él lo desconoce, ¿no? Pero quizá está en marcha un plan para enviar un número significativo de tropas de élite a Colombia, puede ser esa cantidad o un poco menos, a hacer ejercicios militares. Acá de lo que se trata es de persuadir a los militares venezolanos de remover, extirpar ese tumor cancerígeno que se expande, que son Maduro y Cabello. Ese tumor tiene que ser extirpado. Para que eso ocurra, hay que meterles un poquito de miedo, ¿no?, a los militares venezolanos. Quiero decir, hay que transmitirles el mensaje de que si actúan, la justicia probablemente será benevolente luego con ellos y recibirán algún tipo de trato complaciente o como colaboradores eficaces, digamos, ¿no? Pero si no actúan, habrá unas consecuencias también. El canciller Holmes dice que eso no va a ocurrir, pero yo le creo más a Bolton que a él. Lo fundamental es señalar que el episodio de una fotografía en la que aparece el señor John Bolton con un cuaderno de notas, en la que se menciona a Colombia, la razón y el alcance es desconocido por Colombia. La medida más efectiva es el reclamo internacional para que se preserve la vida e integridad de Juan Guaidó, y ya hay una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio lugar a que en este momento existan medidas cautelares en favor de la integridad y la vida de Juan Guaidó. Y usted dirá que esto es una coincidencia. Yo diría que en política no hay casualidades. Un alto general del Comando Sur está de visita en Bogotá. Y el ministro de Defensa de Colombia, el señor Botero, dice que es solo un accidente, un problema de agenda. Es una coincidencia simplemente. El ministro Guillermo Botero aclaró los alcances de la visita al país del general Mark Stemer, comandante del Ejército Sur de Estados Unidos, y negó que vaya a revisar con él asuntos relacionados con la frontera. Es un puro fenómeno de coincidencia, ha podido ocurrir una semana antes o 15 días después. Estaba programada para esta fecha, no hay absolutamente ahí nada excepcional. Vuelvo y le reitero, aquí vino el almirante Tidd. El almirante Tidd fue reemplazado por el almirante Fowler. Aquí también estuvo. Esta es una visita rutinaria, como han ocurrido tantas y como nosotros visitamos frecuentemente el Comando Sur de los Estados Unidos. Yo con todo cariño no le creo. Regresamos después de la pausa. Bienvenidos de vuelta. Bueno, la verdad es que, como les digo, y esto no es una exageración, el público viene aquí mejor informado que yo. Yo me quedo estupefacto. Tengo el público más inteligente de la televisión. Y además acá no regalamos nada, ¿eh? No regalamos pañales, chocolate. Bueno, un chocolatico, pero... A ver si tenemos el video de este gran periodista venezolano que es un emblema de la radio, un periodista independiente, insobornable, César Miguel Rondón. Me parece que lo han censurado, él ha tenido la enorme dignidad de decir, no, si no me dejan hablar de Guaidó o entrevistarlo, entonces no hago más mi programa. Mis saludos, César Miguel. No, yo no salí de Unión Radio, yo salí del aire. El gobierno planteó una especie de ultimátum y evidentemente cuando se da un ultimátum como ese yo ¿No podías hablar más de Juan Guaidó como presidente interino? Como nada. No podía hablar de los muertos por la represión, no podía hablar de la situación internacional, no podía entrevistar a algunas personas, no podía... Es decir, el régimen tiene una realidad que le es muy adversa. Y ante esa realidad muy adversa, prefiere negarla. Entonces, yo resulté muy incómodo. César Miguel, vente una noche aquí al programa, hombre, es un gran periodista. Es que un periodista con miedo es un periodista lisiado. Y un periodista que se deja censurar, se deja amordazar, en ese mismo momento se suicida, ¿no? Deja de ser un periodista, ¿no?
O sea que quizá el patrimonio más valioso que puede tener un periodista es no tener miedo a que lo despidan, ¿no? Al buen periodista lo despiden un montón de veces, porque no se deja callar la boca. Dicho eso, la televisión chilena está haciendo un papel espectacular en Caracas, ¿eh? Si la lucha de un soldado es con tanques y fusiles, la de la oposición en Venezuela se sostiene en un papel, símbolo de la esperanza para todos quienes se oponen a Nicolás Maduro. Acá le hago entrega al oficial de la ley de amnistía. Pero así terminó. Nosotros sabemos que ustedes no les van a solucionar el problema. El rechazo se repitió en comandancias, brigadas, comandos y cuarteles. No, chicos, es la ley de amnistía, no queremos nada de golpe de Estado, estamos con la ley apegados a la Constitución. Gracias. Ok. Esta fue su respuesta. Los rompieron y nos tiraron encima. La respuesta del gobierno fue rompernos la ley de amnistía y tirárnoslas encima. Son bravuconadas de gente con miedo, ¿no? Con miedo. La Asamblea Nacional designa embajadores nombrados por el gobierno constitucional de Guaidó. Todo ha cambiado. Como representante diplomático ante la República del Ecuador, al ciudadano René de Solá Quintero. Como representante diplomática ante los Estados Unidos de Norteamérica, al ciudadano Carlos Vecchio. Como representante diplomático ante la República de Honduras, al ciudadano Claudio Sandoval. Como representante diplomática ante la República de Panamá, a la ciudadana Fabiola Sabarce. Como representante del Estado venezolano ante el Grupo de Lima, al ciudadano Julio Borges. Como representante diplomática ante la República del Perú, al ciudadano Carlos Escul. Yo me ofrezco como cónsul honorario en Key Biscayne. Honorario, ad honorem, ¿eh? Pro bono. Carlos Vecchio, Julio Borges y David Smolansky, tres valientes, estuvieron hoy con Mike Pence en la Casa Blanca. Bueno, hemos recibido el respaldo de la Asamblea Nacional para continuar nuestra labor diplomática en el exterior. Estamos saliendo del Departamento de Estado y vamos a continuar con una misión muy clara: producir el cambio político en Venezuela. La idea es que nosotros podamos continuar también con todos los venezolanos que han dado esta lucha dentro y fuera de Venezuela, y agradecemos el respaldo de la Asamblea Nacional, y pueden tener la seguridad que Carlos, mi persona y todos nosotros vamos a lograr muy pronto ese cambio definitivo y para bien que tiene Venezuela. Fuera de la Casa Blanca, Vecchio habló en un inglés muy fluido. Hemos estado luchando en los últimos 20 años para restaurar la democracia. No ha sido una tarea fácil. Pero aquí, desde mi punto de vista, tenemos una oportunidad única. Tenemos un presidente legítimo, Juan Guaidó. Tenemos un presidente ilegítimo, un dictador en Venezuela, que es Maduro. Tenemos el ímpetu, tenemos a la gente en las calles pidiendo este cambio en nuestro país. Y tenemos una oposición unida en este momento detrás de la agenda que acabo de mencionar. Regresamos después de la pausa. Bueno, en PDVSA están desesperados. El generalote obtuso que la preside no sabe qué hacer porque se van a quedar sin efectivo. Ahora ya no entrarán los dólares de Estados Unidos. Maduro conminó a Quevedo a presentarse y hablaron en Miraflores. Cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hemos sesionado toda la mañana, viceministros, junto al comité ejecutivo de PDVSA, para hacer una evaluación del impacto de estas arbitrarias y unilaterales sanciones que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha pretendido impactar las operaciones de PDVSA. Pobre hombrecillo, ¿no? Es un mequetrefe. Es decir, ni siquiera es un adulón del dictador, es menos que eso, es una especie de paje, de monaguillo, ¿no? Patético, patético este Quevedo, que por supuesto no entiende nada de crear riqueza, de vender petróleo, de crecer sostenidamente. Han quebrado probablemente a la empresa más rica de América Latina, la han desfondado, la han saqueado. Este otro personaje también es verdaderamente risible, ¿no? Un tal Carreño, lo ubican a Carreño, ¿no? Es un repugnante aplaudidor de los crímenes de Maduro y Cabello, y corrió a Globovisión a culpar al bloqueo del imperio de todos los males en la Venezuela chavista. El responsable de los males es el bloqueo. Levanten el bloqueo.
contra la patria, descongelen las cuentas, permítanle a Venezuela vivir en libertad, que haga sus transacciones con su riqueza, con sus negocios, que vengan los inversionistas. ¿Por qué tiene que estar presionando? ¿Por qué a los empresarios mexicanos que traían las cajas no se puede hacer un los empresarios mexicanos que traían la caja, escúchame, los empresarios mexicanos que traían la caja CLAP, las 15 empresas, ¿tú sabes qué pasó? Les abrieron un juicio en México. Porque el CLAP no tiene productos nacionales, por ejemplo, si hay empresas en manos del Estado. Es que la materia prima ni siquiera permite que llegue. Bueno, en fin, el descaro, el cinismo, la desfachatez, ¿no? Esta gente va a pasar a la historia cuando caiga la dictadura, y va a ocurrir pronto, va a pasar a la historia como infames, sinvergüenzas, ¿no? Abyectos, ruines personajes. Sus familiares, sus hijos y nietos van a tener vergüenza de llevar esos apellidos, Quevedo, Carreño y tantos otros. El foro penal presidido por mi amigo Alfredo Ramero, ¿no entra? Bueno, no tenemos tiempo. Pero han contado a 35 muertos identificados la semana pasada. Ya regresamos después de la pausa. Perdonen que estoy corriendo. Muchas gracias de corazón por acompañarnos. La sintonía no para de crecer y estoy profundamente agradecido a ustedes y a este público maravilloso que nos ha acompañado aquí esta noche en el estudio. No pierdan la fe, lo mejor está por venir. Los esperamos mañana. Gracias, buenas noches.